4. En Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves estamos en Aquí y Ahora Salud, por supuesto en la compañía del doctor Rigo, el co-conductor, que nos vamos alternando, alguna vez lo hago yo, alguna vez lo hace él, y con la invitación de un conocido médico de San Francisco, con 30 y pico de años de experiencia aquí en la ciudad, que es Daniel Puricelli. Bienvenido y muchas gracias de haber aceptado la invitación, Daniel. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y vamos a tratar de ver si echamos un poco de luz sobre todas estas cosas tan raras. Seguramente. El tema de hoy va a ser enfermedades respiratorias, las enfermedades crónicas desde el punto de vista respiratorio. Así que bueno, lo dejamos a Daniel que comience su charla. Él tiene algún PowerPoint y también para el televidente aquí hemos escrito en el pizarrón algunos conceptos básicos para que el televidente los registre, porque muchas veces los médicos decimos las cosas medio rápidas una sola vez y el que no está acostumbrado ni a la terminología ni a este tipo de enfermedades, a veces lo pasamos muy por arriba y la gente no lo puede fijar bien. Así, para que lo vayan repasando, está el pizarrón. Daniel, contanos un poco de lo que nos vas a hablar, como siempre decimos, es decir, la definición de la enfermedad, qué es, cuáles son los métodos de diagnósticos más frecuentes, qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en la Argentina, qué es lo que pasa acá en nuestra ciudad, las alternativas para estos tratamientos y fundamentalmente, como la idea siempre de este programa es mandar una idea de prevención a la comunidad, es decir, cómo se previenen todas estas enfermedades en las que se pueden prevenir. Hoy vamos a hablar de las dos enfermedades más populares, más comunes que hay que tenemos quienes hacemos enfermedades del aparato respiratorio, que son las obstructivas. Obstructivas porque son enfermedades que tienen en común una obstrucción al flujo del aire por la vía aérea, pero tienen características totalmente distintas. Como habíamos dicho, a empezar con asma. Asma es una vez en un congreso hace muchos años, en el 91 por allá, un inglés dijo en 3 palabras la mejor definición de asma que yo escuché en mi vida, y porque lo simplificó todo. Dijo, el asma es un trastorno inflamatorio. Claro. Punto. Los que saben mucho tienen capacidad de síntesis. Usted ve que en la primera diapositiva podemos ver que la definición que hoy se usa en el GINA, que es la Iniciativa Global contra el Asma, es más compleja, donde nos habla que sí, que es un trastorno crónico inflamatorio que produce una hiperrespuesta una hiperrespuesta bronquial, que produce síntomas, sibilancia, dificultad respiratoria, tos. Los síntomas son especialmente nocturnos y a la primera hora de la mañana, y es reversible. O sea, tiene las 3 palabras mágicas, la definición, que es la inflamación, que es el sustrato que domina la enfermedad, la hiperrespuesta bronquial y la reversibilidad. En esta palabra reversibilidad está la gran diferencia entre las dos patologías que vamos a ver esta noche. Esta revierte, la otra no. Ahora que decís de enfermedad, que es una enfermedad inflamatoria, inmediatamente yo como cardiólogo me voy a la enfermedad aterosclerótica, claro, que también es una enfermedad inflamatoria. Cada día más. Claro, sí, cada día más, es una enfermedad inflamatoria. Y recuerdo también ahora en este momento alguien que dijo que la diabetes es una enfermedad vascular que cursa con glucemias altas. Sí. O sea que también podríamos decir que la diabetes es una enfermedad inflamatoria que cursa con glucemias altas. Sí. Al final terminamos siempre en todas las enfermedades dándole vuelta sobre la inflamación. Sobre la inflamación. ¿No? Podríamos, discúlpame Daniel, sí, explicar en forma muy sencilla qué es inflamación.
Sí. sobre todo de las arterias o de los Sí, bronquios. en el caso que nos ocupa, la inflamación se produce por un estímulo alergénico que produce una migración de células y sustancias proinflamatorias que hacen que la pared bronquial, para decirlo en términos vulgares, se Claro, hinche. se hincha. Como si nos martilláramos un dedo, exactamente igual. Claro. O sea, se llena de líquido el intersticio del tejido, migran células inflamatorias, aumenta de espesor. Todo eso ocurre en la mucosa bronquial cuando se inflama. Claro. Por supuesto, en distintos grados. Y eso, ¿cuáles son en la siguiente diapositiva? Podemos ver cuáles son los factores que producen esto, que predisponen a esta enfermedad. Y acá tenemos 3 que dependen del individuo, como dice ahí la predisposición genética, que en la patología respiratoria siempre está presente. Tenemos unos 30 a 35 genes que intervienen en la enfermedad asmática, produciendo esa enorme heterogeneidad que tiene la patología, a pesar de que los médicos nos gusta encasillarlos en grupos, pero a la vuelta del camino vuelve el fantasma de Klaus Bernard, que dice que no hay enfermedades sino enfermos. Ya lo vamos a ver en los gráficos. Predisposición genética, la obesidad es un factor predisponente, que este es un factor que últimamente viene tomando un protagonismo creciente en la patología respiratoria, creciente por la dificultad que conlleva, y el sexo. Y en los medioambientales, la exposición al humo del tabaco, los factores de riesgo postnatales, el prematuro, la atopía, que es uno de los factores más importantes, la polución medioambiental, las infecciones respiratorias, virales y bacterianas, y la polución en el trabajo, que tiene su papel en lo que llamamos el asma ocupacional. Daniel, Sí. para el público, Sí. ¿por qué no explicas qué es la atopía? Bueno, la atopía, ustedes saben que nosotros podemos decir que en la conformación del episodio asmático, de la enfermedad asmática, tenemos 2 ejércitos, que son el colinérgico y el adrenérgico, que todos los médicos conocemos, padecemos de estudiantes y después conocemos. Sí. Decimos, digamos, que el colinérgico es aquel que tiende a que, para decirlo con Bien fácil. fácil, a que el bronquio se cierre, que es una vía nerviosa que corre en el árbol bronquial y que tiene como acción que disminuye el calibre de los bronquios. Y el adrenérgico no tiene vía nerviosa, tiene receptores adrenérgicos, pero tiene el efecto que si damos estímulos adrenérgicos vamos a dilatar el bronquio. Esos son los dos, digamos, el escenario. Y lo que ocurre en el asma es lo que ocurre con las células, citocinas y mediadores. Acá nos podemos detener, si pasamos la próxima diapositiva, la otra, la que sigue atrás, que es más interesante. Tomé como la que sigue. Tomé como referencia ese bicho tan horrible que todos lo hemos sentido nombrar y pocos han visto la foto, que es el ácaro. Ese es el famoso ácaro, que es un arácnido, pero tiene de 0,1 a 0,5 décimas de milímetro, o sea que es muy pequeño, es muy difícil de ver, pero las deposiciones de este arácnido forman uno de los principales factores alergénicos en la vida moderna hoy. Están en todos lados, es prácticamente imposible erradicarlos, y tienen unas deposiciones y unos desechos corporales que son los grandes productores de alergias, especialmente en los asmáticos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, siguiendo la ruta de esta deposición podemos explicar llanamente cómo es esto. Uno inhala, las deposiciones del ácaro están en todos lados. El alérgico o la persona que va a ser alérgica lo inhala. Cuando lo inhala toma contacto con unas células que están en la pared del bronquio y que se llaman las presentadoras de antígenos. O sea, toman ese material, lo procesan intracelularmente y se lo presentan, atraviesan la pared bronquia y se lo presentan al sistema linfático donde están nuestras defensas. Claro. Y le dicen, señores de la defensa, me encontré con esto. ¿Qué hace el sistema inmune con este alergeno? Si hubiera sido, por ejemplo, un desecho bacteriano o viral, ese linfocito, que le llamamos el linfocito colaborador, el helper, el TH, lo transformaría en TH1, que se llama, que es el que se encarga de bacterias, virus
y demás atacantes de nuestro sistema respiratorio. En cambio como es un material alérgico, lo desvía hacia una variante que se llama TH2, que produce otro tipo de consecuencias, a tal punto que va a generar, a través de sustancias intermedias, interleuquinas y demás, va a generar la famosa inmunoglobulina E, que todos los asmáticos han sentido hablar de ella, porque seguramente alguna vez se la han medido en sangre. Esa inmunoglobulina E queda activada, es un anticuerpo contra ese antígeno que se le presentó y queda ahí. En este punto podemos decir que el futuro asmático está sensibilizado. Eso quiere decir que tomó contacto con un material al cual su organismo determinó que va a ser alérgico, por aquello que hablábamos de la carga genética, y quedó sensibilizado. ¿Quiere decir que va a ser asmático? No, solamente un tercio de todos estos sensibilizados van a algún día tener broncoespasmo por esta causa. En este punto podemos decir que en esta ventana entre las dos variantes de la defensa es que se mete el concepto moderno, que intentó explicar. En la década pasada hubo una verdadera epidemia de asma, sobre todo en los centros urbanos importantes, donde aumentó mucho el número de casos, especialmente en niños, y se atribuyó inicialmente a esta manía de tener el chico aséptico, exageradamente limpio, todo desinfectado, poco contacto social. El chico, disculpen, tengo que tomar agua. El chico de departamento, con poco contacto con otros niños, con excesivo cuidado de limpieza, entonces no tenía contacto con bacterias y virus del ambiente. Por lo tanto, como estos dos linfocitos, el que se ocupa de la bacteria y el que se ocupa de los alergenos, compiten entre sí, si aumenta la actividad de uno, disminuye la del otro, se produciría, esto es teórico, un desvío hacia la mayor incidencia de enfermedades alérgicas en detrimento del otro sistema defensivo. Bueno, eso es más o menos lo que ha ocurrido, y en este punto estamos en que tenemos un tercio de estas personas que han sido sensibilizadas contra, tomé el ejemplo del ácaro, puede ser un polen, cualquier otro alergeno, y queda a la espera del próximo contacto. O sea, se va desarrollando, esto no es que un episodio ya condiciona la sensibilización, sino que se va sensibilizando y queda predispuesta a que cuando venga un estímulo nuevo desencadene toda la secuencia, el efecto dominó de las distintas sustancias y células que intervienen en el mecanismo que va a producir la inflamación de la pared bronquial. La diapositiva que sigue, por favor. No. Sí, más adelante. Otra más. No, una más. Creo que nos salteamos una. No, está bien así. No importa. Bueno, pero lo que desencadena esto es que al inflamarse la pared bronquial, la luz disminuye. Por lo tanto, un flujo de aire que estaba acostumbrado a un diámetro X, de 1 centímetro, se va a encontrar con medio centímetro. La anterior, por favor. La anterior era el bichito, la del ácaro. ¿Puede ser? Ahí. Eso. Ustedes ven que el bronquio de la derecha, el corte bronquial de la derecha de la figura, es un bronquio normal, y el bronquio de la izquierda es un bronquio que está cursando una crisis asmática. Ustedes fíjense que la pared se ha engrosado, que se ha llenado de células inflamatorias, y fundamentalmente ha disminuido su luz. Por lo tanto, un flujo que estaba acostumbrado a pasar en la luz de la derecha se encuentra con la luz de la izquierda. Cuando eso pasa, silba. Es por eso que el paciente, cuando empieza a faltar el aire, empieza la crisis asmática, ocurre que se escucha a veces las sibilancias, que llamamos nosotros, que las escuchamos con el estetoscopio. El paciente mismo las oye perfectamente cuando respira, porque es un silbido. La causa es eso, se ha estrechado la luz bronquial. Eso es lo que configura, con todas sus particularidades, con todas sus variantes, el asma. Acá tenemos un asmático. Perfecto. Ahora vamos a intentar ver todo el espectro que tiene claro, esta patología, que es muy variada. Imagínense una enfermedad que tiene una carga genética de más de 30 genes que intervienen de distintas formas, produce un universo de variedad enorme.
Yo soy bastante reacio a clasificar muy estrictamente enfermedades por aquello de Klaus Bernhard, que decía que no hay enfermedades sino enfermos. Claro. Y más que nunca, hoy cada vez más es así, con el avance de la genética sobre todo. Pero de todas Yo lo suelo nombrar bastante, Claudio Bernard, quizás aburre un poco a la audiencia, porque le preguntaron cuál era el aparato más significativo en el diagnóstico médico, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y él contestó la silla. Entonces todos se quedaron admirados. ¿Y cómo la silla? Porque de ahí el médico, el paciente se expresa, habla, y el médico escucha, y como que no hay mejor método diagnóstico que un buen interrogatorio, ¿no? Así que un hombre lúcido este hombre. Evidentemente sabía. Sabía. En la siguiente diapositiva vamos a ver esto que yo le llamo, que esto resulta tranquilizador para los médicos, que son los fenotipos, Claro. que son los diferentes tipos de asma que tenemos. En la primera columna vemos el asma alérgica, que es el que se acompaña generalmente de rinitis, que responde bien al corticoide inhalado, es el estándar. Perdóname que te interrumpa, Sí. Daniel. ¿Nos querés explicar un poquito qué quiere decir genotipo y fenotipo, o directamente fenotipo? Fenotipo es la carga genética que traemos todos nosotros, y el fenotipo es cómo esa carga la acción de esa carga genética al interactuar con el medio ambiente, que el producto de esa interacción del genotipo con el medio ambiente. Claro. Nos produce. El genotipo es lo que traemos y el fenotipo Es lo es que se mueve, el medio ambiente. claro, Claro, que termina mostrándose. Exactamente. En el segundo tenemos el asma no alérgico, que es más de la edad adulta, en la segunda columna, que tiene poca respuesta al corticoide, es un fenómeno con poco carga inflamatoria, digamos, para darle una definición. Y por este época. El asma de inicio tardío, es el común en los adultos, que es más en las mujeres, la columna del medio. Esta no hay un componente alérgico y son muy refractarios al tratamiento con corticoides, son de complejo tratamiento porque no hay un componente inflamatorio para atacar y resolver. No vamos a decir que las mujeres son complejas porque No, nos se van nos va un lío más grande. se nos va a armar un lío. Todos tenemos que volver a casa. Se nos va a armar un lío. Bueno, muy bien. Después el asma con patrones mixtos. Estos son los que tienen un patrón obstructivo y restrictivo al mismo tiempo. Para decirlo, no solamente está complicado el flujo de aire, sino el volumen de aire que manejamos. Entonces tiene también un comportamiento distinto. Y finalmente el último es el asma y obesidad, que es un fenotipo que en los últimos 15 años, diría, ha tomado cada vez más importancia por la epidemia de obesidad que estamos viviendo, y que tiene como característica que tiene más intensidad de fenómeno inflamatorio y más intensidad de síntomas. Es más difícil de tratar. Pero esto es lo que yo decía que es lo tranquilizador para los médicos, porque la realidad es la diapositiva que sigue. Bien. Vamos a presentar la diapositiva, Daniel, y vamos a ir a un corte. Bueno, Que nos están pidiendo un corte. la hace rato. diapositiva que sigue, esa es la realidad de los fenotipos. Están todos mezclados. Están todos mezclados. O sea, no hay, en la infancia es la imagen de la izquierda, y en el adulto en la derecha, donde es más complejo todavía. Donde esta carga genética que tenemos, todos tienen un pedacito, algunos más grandes, otros más chicos, los distintos tipos. Entonces se arma esa figura que nos hace llevar a que cada vez que nos sentamos al frente de un paciente, tenemos que verlo no como una columna de un fenotipo, sino de un paciente con toda la complejidad que esto tiene. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a ustedes por escucharnos, y dentro de un ratito volvemos. Bar Mis Amigos, acompañándote desde el desayuno hasta la cena. Chop, picadas, minutas, pizzas, rabas, lomitos, carnes de cerdo, pulpetines, carne al horno y gran variedad de pastas. Libertador 498, teléfono 42 50 66. Mis amigos.
Vulcano. Equipos y accesorios para lubricación. Equipamiento especializado para el mantenimiento automotor. Ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Para el desarrollo de un sistema de atención de patologías complejas es indispensable la incorporación de un equipo de imágenes a la altura de los requerimientos. El Servicio Diagnóstico por Imágenes incorporó un equipo de tomografía computada helicoidal para reconstrucciones multiplanares y 3D que aseguran diagnósticos certeros, mayor confort y seguridad para nuestros pacientes. Clínica Regional del Este, mucho más que salud. Nuevo único número, 438-000. Líneas rotativas en las 24 horas. Central de turnos, interno 178. En San Francisco hacemos más obras para seguir creciendo. Gracias a la firma del convenio para la construcción de la nueva cloaca máxima, realizada por el intendente Ignacio García Aresca, y al constante apoyo del vicegobernador de la provincia, doctor Martín Yarlora, todos los sanfrancisqueños comenzaremos a ver reflejada una obra muy anhelada desde hace tantos años. Una obra histórica para el municipio que demandará una inversión cercana a los 450 millones de pesos y que mejorará la calidad de vida de los vecinos de toda la ciudad. En San Francisco hacemos. Municipalidad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, intendente. Sí, bueno. Bien, continuamos con el segundo bloque y continuamos con, por supuesto, el doctor Puricelli, que nos está hablando de asma bronquial. Daniel, Sí. discúlpame, luego de haber terminado un poco de caracterizar clínicamente a los pacientes, es decir, más o menos cómo se presenta el asma en cada uno de los pacientes, vos una vez que sospechas, bueno, este paciente viene, me cuenta esto, más o menos lo ubiqué en un diagnóstico clínico, seguramente que te vas a respaldar con algún tipo de diagnóstico, con un examen complementario. ¿Cuáles son los exámenes comunes que uno pide normalmente en el consultorio? La rutina, bueno, por supuesto que hay que siempre tener imágenes, es conveniente realizar una radiografía de tórax, un análisis sencillo, dosar la IG, y lo que define el diagnóstico es una espirometría. Si me siguen la próxima diapositiva, ahí es cuando se está haciendo el paciente sentado, con una pinza que cierra la nariz para que no pase, y este gráfico que se genera. Ustedes ven ahí donde tenemos fíjense ustedes que es una paciente de 66 años que tiene la curva gris, que ustedes ven la mancha gris, el triángulo gris de fondo, es su curva respiratoria normal para su edad, talla, peso y sexo. Y la curva verde, la más pequeña, la interior, es la que hace antes del broncodilatador. O sea, esa venía de la calle con esa función respiratoria que era más o menos, estaba entrando un 43% del aire que debería haber entrado por la vía aérea. Cuando le hacemos, esa se toma una primera medida, se hace otra, se hace un broncodilatador y a los 20 minutos aproximadamente... Entonces se le da un broncodilatador por el aerosol o con cámara. O sea, le da una sustancia que hace que los broncos se dilaten. Exactamente, un broncodilatador aerosol. Claro. El salbutamol, el famoso salbutamol. Y después a los 20 minutos le hacemos la segunda medida, donde ahí vemos, aparece la característica definitoria del asma, que es la reversibilidad. En este caso, la paciente pasó de tener un 43% de flujo en su vía aérea principal a un 62%. Pero lo más importante que hay que destacar acá es que la pequeña vía, que es una de las cifras, tenía un 17%. O sea, las vías donde tienen 2 milímetros de diámetro, que son las últimas antes de la zona respiratoria, estaba a un 17% del flujo. O sea, estamos en problema importante. Eso, al revertir, define su condición asmática. Ya vamos a ver en la curva del EPOC que no revierte. Claro, Esa es la diferencia. Claro. Bueno, y esto entonces nos hace pasar a la etapa del tratamiento. Hecho el diagnóstico, tenemos herramientas. Hay que decir algo con respecto al tratamiento que puede ser útil para quien nos está viendo.
En primer lugar, ya hoy es una rareza el asma internado, complicado. Hoy en general tenemos herramientas, no tanto de novedades terapéuticas, porque los grupos de tratamiento de drogas son los mismos, con evolución, por supuesto, han evolucionado en drogas, pero son los mismos grupos. Pero sí en que los métodos de administración son mucho más eficaces, especialmente la aparición del polvo seco aspirable marcó una diferencia muy importante. Y el asmático, yo siempre le digo, tiene que ser prolijo. Si es prolijo en el tratamiento, si hace actividad física, si hace las cosas como las tiene que hacer, puede tener una enfermedad, como le decimos nosotros, en control perfectamente. También hay que decir que el 10% de los atletas olímpicos tienen broncoespasmos o son asmáticos. Entonces no hay ninguna excusa para que un chico, por ejemplo, que generalmente no lo sobreprotejamos y no, al contrario. Sí. Cuanto más entrenado esté, cuanto mejor estado físico tenga, mejor va a afrontar una crisis asmática. Eso es muy importante. Y sobre todo, ha cambiado el concepto, claro, porque los que tenemos algunos años, yo me acuerdo de que los asmáticos en el grado o en el secundario no hacían actividad física. Exactamente. Por supuesto que hay que estabilizarlo, no sí, lo vamos a mandar. Pero, no con el antecedente nomás de claro, de asma. Fíjate vos que Mar Spix, que es de la época nuestra, 7 medallas de oro era asmático. O sea que no hay excusa, digamos, hay que sí hacer las cosas, tratar correctamente, seguir las indicaciones que todos los médicos le pueden dar. Y ser prolijo, ¿sabes? Y ser prolijo en el tratamiento. Si es prolijo en el tratamiento va a tener una vida normal, porque el control en el asma justamente se trata de eso. Mínima cantidad de síntomas, mínima medicación y tener... a pesar de que en esta zona se nos ha complicado estos últimos 2 o 3 años porque no hemos perdido las estaciones. Claro. Tenemos una estación mezclada que empieza en febrero o marzo y dura hasta noviembre, donde tenemos primavera, verano, invierno. Claro. Los frenos, pobrecitos, están en una cuadra, están verdes, los otros están amarillos. No saben para dónde ir. No saben para dónde. Pero bueno, eso básicamente es una enfermedad que tiene tratamiento. El tratamiento es sencillo. La medicación con polvo aspirable es muy sencilla de administrar, sobre todo que es segura porque el aerosol requiere una técnica precisa para hacerlo, en cambio el otro es aspirar y allá va, el polvo va con el aire. Daniel, ¿y el tratamiento es sintomático, es esporádico y sintomático o es un tratamiento de base? El tratamiento... quiero decir, lo que estoy preguntando es si el paciente asmático solamente tiene que administrarse la medicación, el aerosol, cuando tiene síntomas, o lo tiene que hacer regularmente aún sin síntomas. Las variantes son infinitas. En general, por ejemplo, si tomamos un paciente con una crisis asmática, para volverlo a la situación cero, o sea, digamos que esté desinflamado completamente y broncodilatado o con estado bronquial normal, son 6 semanas de tratamiento inicial, arrancando de una crisis primera. Claro. Y después tenemos que ver las condiciones. Hay pacientes que se acompañan de rinitis, hay pacientes que son más de la primavera, otros son más del otoño, hay pacientes que no tienen estacionalidad. Claro. Entonces, de acuerdo al perfil que el paciente tenga, será la época del año donde daremos o tratamiento, que es raro si no hay un broncoespasmo marcado, y lo más probable es que hagamos medicación preventiva a menor dosificación, y en temporadas retiramos la medicación. Lo que sé que hay que tenerlo perfectamente entrenado para que él sepa qué hacer si en un momento que no está haciendo medicación se le presenta un broncoespasmo, para resolverlo lo más rápido posible. No esperar turno, o voy mañana, sino que lo resuelva rápidamente él solo. Y en general eso funciona bastante. ¿Siguen habiendo los pacientes que se despiertan a las 4 de la mañana y se acuerdan que no tienen el broncodilatador en la mesa de luz y salen disparando a la farmacia? No, hoy tenemos medicación que dura 24 horas, por ejemplo. Entonces, porque vos has vivido también esa época, seguro, cuando... Perfectamente. Hay medicación que habitualmente se usa la de 12 horas. A mí me gustan más las de 12 horas porque la de 24 tiene unos pero la de 12 horas cubre perfectamente. Bien. Es muy raro que un paciente en tratamiento siempre hay que usar 2 cosas, nunca hay que usar el broncodilatador solo. Los ingleses se dieron cuenta de esto
cuando detectaron que estaban gastando mucho más en broncodilatadores y se les morían más por asma. Claro. Se dieron cuenta que hacía falta la terapia combinada. Claro. El corticoide inhalado, que no tiene repercusión sistémica, o sea que puedo usarlo tranquilamente, Claro. y el broncodilatador, las dos cosas. Uno que lo abra y otro que lo desinflama. Usando esa medicación es muy raro que necesite medicación de rescate. Que le llaman. Bien. Una No sé si vas a mostrarlo. Sí, los métodos de aerosoles que tenemos, si me pasan la diapositiva. Un poco más adelante. Más adelante, más adelante. Un poquito más. Un par de diapositivas más. 2 diapositivas más, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, esos son todos los métodos que tenemos de administración de terapia inhalada, desde el aerosol tradicional, que es el segundo que vemos ahí, claro. y después tenemos todos administradores de polvo seco, ya sea en discos, en handy haler, en diferentes variantes, que todos básicamente son una cápsula que tiene el polvo, que se coloca dentro del aparato, se pincha, y el túnel de viento, cuando uno lo aspira, se lo lleva a la vía aérea. Ese es el más sencillo. Después el disco, bueno, un poco más sofisticado, y ahora vienen otros mecanismos, se llama el IPTA, que es uno que dura 24 horas. Ya se van cambiando la forma de administración, pero el principio básico es el mismo. Es un corticoide, un broncodilatador en polvo seco. Ustedes, los especialistas de aparato respiratorio, así como hacía yo y hace el doctor, con la medicación cardiológica también, ¿no? Que muchas veces dice uno, por ejemplo, un hipotensor, uno o un antiarrítmico, uno por 24 horas, pero muchas veces uno prefiere fraccionar la dosis y uno cada 12 horas, como para que mantenga un nivel en este caso, en sangre más estable, ¿no? Depende de la situación clínica que esté. Cuando estás en épocas estables, a lo mejor puedes usar con más altura el de 24 horas. Que de paso es mucho más caro también. Eso hay que decirlo, no es accesible a todo el mundo, y las obras sociales, con el tema de que tendrían que reconocer el 70%, por ahí. Hablando de las enfermedades crónicas y de las obras sociales, vos que sos especialista en esto, o conoces mucho de esto, en las enfermedades crónicas generalmente los sistemas de salud tienden a tener cobertura total. Sí. Hablo de sistemas de salud en general. ¿Qué pasa concretamente en nuestro medio con las enfermedades crónicas? Bueno, puntualmente, si querés hablar de esto, ¿no? Hay enfermedades, obras sociales, por ejemplo, PAMI, APROS y algunas de las sindicales y prepagas, no todas, que tienen buenos sistemas y han entendido que es mucho mejor tener a un asmático, por ejemplo, en buena condición y que no requiere internación, que tener un asmático que a lo mejor no accede a la medicación y se convierte en una crisis. Ellos tienen coberturas en algunos casos del 100%, en otros del 80%, y eso alivia mucho el bolsillo del asmático, porque convengamos que entre la medicación por aerosol y por polvo seco la diferencia de calidad es mucha en el tratamiento, y o sea, no es decisoria, pero es importante la diferencia de calidad, y creo que puede marcar la diferencia entre seguir un tratamiento fácilmente o no. Especialmente las personas más grandes que tienen que a veces aprender a usar el aerosol a los 60 o 70 años, y no es fácil el aerosol, especialmente cuando está agitado. Es más difícil la técnica de administración. En cambio la otra aspira y va. Así que bueno, hay comportamientos disímiles. Las obras sociales oficiales en general, después de un trámite, por supuesto, no es una cosa automática, pero se portan mejor. Bien. Bueno, nos queda... ¿Terminaste con asma? Sí, rápidamente. Si la audiencia quiere preguntar alguna cosa al doctor Puricelli, ahí está el WhatsApp en donde lo pueden hacer y el doctor con gusto se lo responderá. El doctor Puricelli, como dije al principio, él es un médico especialista que hace más de 30 años que trabaja aquí en San Francisco, concretamente en la Clínica Regional del Este, que es a donde desempeña su actividad. ¿No están viendo un corte, Jorge? ¿Nos están pidiendo un corte? Sí, bueno, entonces el último bloque lo vamos a dejar a... La segunda enfermedad es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De eso nos va a hablar el doctor en el próximo bloque, los esperamos.
Media Cuadra, ahora en 25 de mayo 1873. Todo es diseño, mucho estilo, nuevas marcas, un escenario ideal, todo renovado. Las mejores promos con precios inigualables. Media Cuadra, ahora un shopping de moda en 25 de mayo 1873. San Francisco. En San Francisco hacemos más obras para seguir creciendo. Gracias a la firma del convenio para la construcción de la nueva cloaca máxima, realizada por el intendente Ignacio García Aresca, y al constante apoyo del vicegobernador de la provincia, doctor Martín Yarzora, todos los sanfrancisqueños comenzaremos a ver reflejada una obra muy anhelada desde hace tantos años. Una obra histórica para el municipio que demandará una inversión cercana a los 450 millones de pesos y que mejorará la calidad de vida de los vecinos de toda la ciudad. En San Francisco, hacemos. Municipalidad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. Para el desarrollo de un sistema de atención de patologías complejas es indispensable la incorporación de un equipo de imágenes a la altura de los requerimientos. El Servicio Diagnóstico por Imágenes incorporó un equipo de tomografía computada helicoidal para reconstrucciones multiplanares y 3D que aseguran diagnósticos certeros, mayor confort y seguridad para nuestros pacientes. Clínica Regional del Este. Mucho más que salud. Nuevo único número 438-000. Evolucionamos juntos y reevolucionamos las ofertas en Musimundo. Aprovecha un 15% de descuento en todos los teléfonos celulares, con todos los medios de pago. Musimundo, parte de tu mundo. Lucí un bronceado perfecto sin los riesgos del sol. Energy Solarium renovó su cabina solar de 10.000 watts. Acércate y entérate sobre las promociones especiales que tenemos para vos. Energy Solarium, Juan de Garay 1929. Teléfono 420165. Bueno, sí. perdón. Bueno, empezamos el tercer bloque y que va a hablar el doctor de EPOC, que como dijo Rigo, al finalizar, la sigla es Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva, así se la conoce. Bueno. Vamos a pasar la diapositiva que sigue, por favor. Esta, en este caso, es otra de las obstructivas famosas de nuestro barrio, y en esta también es un proceso inflamatorio de la vía aérea, la característica distinta del asma que no es reversible y que se produce por un estímulo, en este caso por una respuesta inflamatoria a inhalar gases nocivos, cigarrillos. O sea, para hacerlo simple, el fumador produce con la inhalación del humo un estado inflamatorio en su vía aérea que lo va llevando más lentamente, porque no es un proceso agudo, más lentamente a una obstrucción al flujo aéreo. O sea, esa pared inflamada responde inadecuadamente a la reparación de la pared. Por ejemplo, si yo tengo una bronquitis bacteriana común, pasa la enfermedad, el organismo repara, queda todo como estaba antes. Pero en el EPOC, al estímulo del humo del cigarrillo, del humo del tabaco, ¿qué pasa? Que la remodelación, la reparación de la pared es inadecuada. Entonces empiezan a juntarse factores que hacen, esto es una enfermedad multifactorial, donde hay una suma de condiciones para que se produzca, que hacen que al punto, en el final de la historia, termina produciendo una estrechez de la luz bronquial, porque por este daño que ha producido el humo y la inflamación a lo largo del tiempo. En la diapositiva que sigue, esa, que es muy sencilla, pero la traje a propósito, porque a veces las cosas sencillas son muy geniales. En un dibujo casi de escuela secundaria, el autor lo explicó claramente. Tenemos una susceptibilidad genética también aquí. No todos los fumadores responden al humo del cigarrillo de la misma forma. Algunos se enferman de una forma y otros de otra forma, y otros se enferman menos. O sea que hay una carga genética
A esa carga genética llega el humo del tabaco y produce la inflamación pulmonar. La inflamación pulmonar está protagonizada, para hacerlo sencillo, por células inflamatorias, por mediadores de la inflamación y por la agresión de la oxidativa, que se llama, que es un estado que es un poco más complejo de explicar, pero que condiciona un poco, que es un poco el telón de fondo de esta enfermedad. En la diapositiva que sigue podemos ver cuando estamos hablando de una de las variantes del EPOC, o uno de los componentes del EPOC, que es el enfisema, y esto lo traje a propósito para que se entienda de lo que estamos hablando, porque muchas veces la gente asocia enfisema con gravedad, pero no sabe exactamente qué es. En la figura pequeña inferior se ve un alveolo normal, que es un maravilloso racimo de uvas, para darle una equivalencia, que tiene todas esas bolitas que se ven. No es ni más ni menos que un artilugio de la naturaleza para aumentar la superficie donde se intercambia el oxígeno. El humo del cigarrillo, a través de una serie de, especialmente nuestra vieja y conocida alfa-1 antitripsina, que es una enzima que destruye las paredes alveolares, más otra veintena de enzimas que ahora están más de moda, que son las metaloproteinasas, destruye esas paredes y nos deja la que se ve arriba, que es una especie de burbuja, donde la superficie que intercambiamos oxígeno es menor. Entonces yo camino, tengo enfisema, camino, mi organismo pide más oxígeno para caminar y la superficie no me alcanza, entonces me agito. Eso es una condición bastante común que le pasa al paciente con EPOC. Ahora, creo que vale la pregunta esta para que la audiencia también repare. Esto que vos acabas de decir, la disnea, la falta de aire, la agitación, ¿es un síntoma precoz o tardío? Es una muy buena pregunta. La disnea depende de la actividad del individuo. En general el fumador tiende a tener menos actividad física que el no fumador. Salvo aquellos fumadores, por ejemplo, que han sido deportistas y fuman, están más o menos bien entrenados, entonces hacen algo de deporte, pero poco. Entonces va a ser tardío, ¿por qué? Porque tienen poca actividad física. Yo siempre, uno de los elementos que uso para que dejen de fumar es que yo les digo, esto no es muy científico, pero es absolutamente real. La persona mayor de 40 años, la actividad mayor más importante que tiene física es la actividad sexual. Entonces, ¿a dónde lo va a sentir el fumador? ¿Dónde va a ser el debut de su disnea? En la actividad sexual. Entonces, eso es un fuerte y tiene que saber él claramente que eso va a ser cada vez peor, no va a mejorar. Que la única solución que tiene es dejar de fumar y empezar el periodo de restauración, porque eso lo va a acompañar durante mucho tiempo. Y si sigue fumando, no solo que se va a tener disnea, sino que va a tener vasoconstricción, poca irrigación en los senos cavernosos y más predisposición a la impotencia. Exactamente. Todo eso es un son argumentos importantes. Porque realmente, viéndolo así, entonces decimos que no es un síntoma precoz, necesita unos años de fumador para empezar a sentir la disnea en forma importante. Puede sentirlo ocasionalmente en alguna escalera, pero no habitualmente. Claro. Eso debe ser porque esta enfermedad, como ahí dice, y vos seguro que tenés estadísticas más nuevas, inclusive doy fe que es así, por eso yo había puesto uno y vos me lo hiciste cambiar, porque tenía las últimas de la última, que es una enfermedad que está subdiagnosticada. En alto porcentaje. Estábamos diciendo antes de empezar el programa que el EPOCAR que salió ayer o anteayer, el definitivo, había un corte de hace unos meses, pero el de ayer es el más. ¿Se está refiriendo a una encuesta reciente que salió el doctor? Porque si no, el EPOCAR, explicaron un poquito corto. Es una encuesta que se hizo donde no es solamente encuesta, sino que concurren a domicilio de una muestra estadística y se hace el interrogatorio y se le hace una espirometría, sea normal, sea fumador o no, sea quien sea. Y después se elabora una estadística es para detectar, para determinar la prevalencia del asma. Y han avanzado en 5 ciudades grandes, Mendoza, Buenos Aires, La Plata, Córdoba y no me acuerdo cuál otra, y tienen cifras ya concretas de cada lugar. En la nuestra, asimilado a La Plata, por ejemplo San Francisco, tenemos que pensar que el 18,1% de los hombres
y el 12,3% de las mujeres tienen EPOC. Pero lo más importante no es eso, sino lo que decía el doctor, que el 86% de esas personas no lo saben. O sea, todavía no se han hecho las pruebas diagnósticas para determinar que tiene EPOC, aunque sea un estadio inicial. Porque es como muchas de las enfermedades, como nosotros decimos de la hipertensión, el asesino silencioso. Es decir, el EPOC también tarda mucho en dar síntomas. Entonces, lo importante de un diagnóstico precoz, como decimos desde acá siempre, es decir, en aquel que no se puede hacer una prevención primaria, es decir, evitar que realmente la enfermedad aparezca, por lo menos hacer un diagnóstico bien precoz para hacer, sí, una buena prevención secundaria. Y yo poniéndome del otro lado, pensando en el sistema de salud, siempre digo, ¿qué más importante? ¿Qué sería más importante? ¿Salir a buscar ese 86%? O, si sabemos cuál es la causa fundamental por el cual esos 86% le va a ir mal, que es el cigarrillo, la campaña y la plata, digo yo, si me ocurre, no debería ser puesta en salir a hacer diagnósticos, sino en tratar de erradicar la principal causa. 100% de acuerdo. Esto que voy a decir tiene unos años, pero el doctor probablemente Daniel se acuerde, de que en una época se hacía el catastro radiográfico para el diagnóstico precoz, entre comillas, del cáncer de pulmón con una placa de tórax, durante muchos años, y se vio que realmente siempre era tarde, porque cuando tenía 1 centímetro por 1 centímetro, la primera célula había aparecido hace 8 años. Entonces, toda esa plata que se gastaba en radiografía, además de irradiarlo al paciente, era en hacer campañas para que la gente dejara de fumar. Exactamente lo que vos acabas de decir. Yo creo que sí, o sea, acá la asociación entre hábito de fumar y EPOC es clara, no hay ninguna duda de que es así. Y para colmo, lo que yo siempre le digo a los pacientes, no hay forma de predecirlo esto. O sea, yo no tengo un análisis o un estudio que diga, bueno, Jorge tiene EPOC, pero tiene un poquito de enfisema en un lóbulo y esto va a evolucionar en 12 años, tenés tiempo tal. No, el enfisema es impredecible. Hay personas que evolucionan muy rápido y contra el enfisema no tenemos herramientas, porque no es como trabajar sobre la vía aérea donde tenemos broncodilatadores. El enfisema se rompió. No hay ninguna pastilla ni una inyección todavía. Hasta hay una doctora en Texas que está trabajando con células madres que hay una luz de esperanza, pero todavía concreto que yo tome una pastilla y se me acomoda otra vez el alveolo no existe. Es la única tratamiento que se... Bien, y en esto, Daniel, debe ser un poco como también decimos los cardiólogos, cuando hay suma de factores de riesgo. Por ejemplo, decimos, si fuma, si es sedentario, si es estresado, si es diabético. Es decir, se me ocurre que para ver un poco y por qué explicar que un enfisematoso o un EPOC evolucione rápido y otro lento, es decir, hay muchas variables, como dijiste vos, ¿no? Porque por ahí uno escucha en charlas de café de que hoy don Juan fumó 40 cigarrillos toda la vida y vivió 90 años, que sea, esa es la excepción. Bueno, pero don Juan tenía la lotería genética superior. Claro, esa es la excepción. Pero a veces si el paciente fuma, trabaja en un lugar que hay mucha polución ¿no es cierto? Es obeso. Le falta genéticamente porque hay pacientes que no tienen alfa-1 tripsina, ¿no? Que tienen déficit. Entonces, si se le junta ese combo, ese paciente va a evolucionar muy rápido. Claro, muy rápidamente. Y hoy por hoy hay tratamiento, pero todo el tratamiento está condicionado, el éxito del tratamiento, a que tiene que dejar de fumar. Entonces, cuando se presenta esta condición, hay que capitular, digamos. Se terminó la batalla, me rindo y dejo de fumar. Si no, todo va a ser muy complicado. El tratamiento del EPOC con el paciente fumando es complicado, es complejo, agudiza mucho, tiene muchos problemas. Entonces, en cambio, deja de fumar y se abre otro panorama. Sí. ¿Y por qué no decís, por ejemplo, porque no es fácil dejar de fumar? Yo una vez había leído que la adicción al tabaco es casi igual a la adicción de la cocaína. Es decir, comenta que hay tratamientos para dejar de fumar. Sí, hay todo tipo de tratamientos. El tratamiento de la simple conversación y el convencimiento
el paciente, tenemos sustitutos de la nicotina, porque acá quiero decir, muchas veces dice tengo los pulmones llenos de nicotina. No, la nicotina es una sustancia que no trae problemas al organismo en general, salvo un poco de arritmia en algunos casos. El problema es que la nicotina los hace adictos. Claro. Lo que hace daño es el humo, no la nicotina. Claro. La nicotina te hace adicto. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Chicles de nicotina, parches de nicotina, pastillas de nicotina, Claro. para reemplazar. Que no es ni más ni menos, para explicarlo sencillamente, que es engañar al cerebro con un chorrito de nicotina y que no me siga pidiendo. Porque el cerebro del fumador, Claro. a las 7 horas, por eso el fumador duerme poco, le empieza a pedir nicotina. Claro. Entonces, si la nicotina no llega, él empieza a ponerse, a sentir la abstinencia. Perfecto. Entonces le damos, usamos chicle, usamos parches, pastillas, para reemplazar. Si eso no da resultado, se va subiendo, hay distintas drogas. Yo digo que las drogas se deben usar cuando es necesario que deje de fumar. Si tenemos instancias, hay que tratar de agotar las instancias supuesto. previas porque tienen efectos secundarios importantes. Por supuesto. No son drogas de consumo fácil, digamos, tienen sus problemas. Daniel, te voy a sacar un poquito del tema, aprovechándote que estás muy relacionado vos a la administración de la medicina, por tu relación con el centro médico, con la clínica, y que nos digas sencillamente qué es lo que está pasando con el APROS. Fui para otro lado. Con el APROS lo que está pasando es una víctima más del problema principal que tiene el sistema de salud. No vamos a hablar de Argentina, porque se llama de Córdoba. En Córdoba tenemos un problema, como lo habrá escuchado decir, de desorden. Nosotros tenemos todos los médicos necesarios, tenemos todas las camas necesarias, tenemos toda la aparatología necesaria, tenemos una población que aún la población que está en situación más vulnerable tiene acceso al sistema de salud. ¿Y qué tenemos? No tenemos un sistema de salud. Entonces, lo que nos está pasando es que hay un estado de desorden porque hay una insuficiencia de la acción del Estado que tiene que administrar todo este combo, porque así lo dice la Constitución de la provincia de Córdoba, ni más ni menos. Tiene que administrar el sistema de salud público y privado. Más allá de que lo diga la Constitución, tiene los instrumentos legales necesarios para hacerlo. Sí, lo tiene, absolutamente. Entonces, para hacerlo breve, yo te diría que este desorden que se podría corregir así rápidamente con 3 cosas sencillas. Una, a esta altura del partido no es posible que vos, yo, todos nosotros hagamos a veces hasta transacciones bancarias por el celular y estemos tapados en el sistema de salud con una pila de papel que nadie lee, que nadie mira, que nadie audita y que no sirve para nada. Y que el ministro de Salud esté sentado en una silla donde, si quiere tener información de lo que pasa en salud, va a tener buena información seguramente del sector público, pero va a ignorar lo que pasa en el 70% de la población. O sea, no va a saber qué diagnósticos se están produciendo, a dónde me falta determinada aparatología, cuáles las tasas de uso de las diferentes. No va a saber nada. Entonces es imposible planificar así. Ahora se está imponiendo que está un grupo trabajando en armar un sistema, una historia clínica única, con imágenes y todo lo necesario, para el sector público, que va a tardar 3 años en implementación. Mala noticia, dentro de 2 años hay elecciones, va a poder probablemente cambie el gobierno o no, pero ¿no hubiera sido conveniente que sacar este tema de la discusión y convertirlo en un asunto pluripartidario, ponerse de acuerdo y decir, bueno, gane quien gane, esto sigue, porque vamos a parar de nuevo, vamos a empezar otra vez, o sea, volvemos a empezar cada vez. Yo creo que hoy en el estado de provisión de insumos informáticos y de internet que hay en toda la provincia, habiendo determinados programas, hay un montón, no estoy hablando de un programa especial, cualquiera puede servir, todos hay una docena por lo menos que yo he conocido que sirven, implementarlo, obligatoriamente a nivel público y privado. Entonces todos tributaríamos a la misma información de todo lo que pasa, y entonces por empezar sabríamos lo que pasa y a dónde tenemos que reforzar, primero. Segundo, hacer la epidemiología, como dicen, que es la información para la acción. Exactamente. La información para la acción. Si vos no sabés qué enfermedad está dando vuelta y viene un tipo con fiebre, no pensás. Pero si vos ves que hay que tener información, que hay un montón de dengue, empezás a decir, yo soy epidemiólogo de Mar del Plata, del Instituto Jara. Ah, el Jara. Sí, de ahí, bueno, ahí hice el curso,
todo esto que vimos, si no tienen la información, no sirve para nada. Claro, Tírenlo. claro. O sea que bueno, estamos en la misma. Volviendo al APROS. Sí. ¿Cuál fue concretamente el problema del APROS? El APROS tiene una irrealidad, que es el APROS paga, no sé si la gente lo sabe, por presupuesto, se fija un presupuesto para la clínica nuestra, como para todas las otras, y paga esa cantidad fija. Y a la vez confronta ese presupuesto con un nomenclador, uno de los 60 nomencladores que tenemos en la provincia de Córdoba. O sea, alguien que me explique por qué para la obra social Juan el código de un electrocardiograma es tal y para la otra es otro número. Yo siempre veo el desorden, a alguien le conviene. Seguro. Si no, seguro. O sea, seguro. El Estado tiene que tener un nomenclador único, tiene que tener un precio mínimo único para la provincia de Córdoba y que de ahí en adelante sean felices, pero que tiene que haber. Entonces dejar de discutir todo el tiempo aranceles. Y el APROS le pasa eso. Entonces se hizo la negociación hace un tiempo atrás, bastante larga, donde se llegó a un acuerdo. Resulta que el director del APRO estaba de vacaciones, entonces cuando volvió de vacaciones los echó a los funcionarios que habían hecho el acuerdo y volvió todo para atrás. O sea, no podemos funcionar así, no es posible funcionar así. Me parece que hay algunos, por ejemplo, en Santa Fe y en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, funciona bien la obra social provincial, a tal punto que en algunas provincias es la referencia de aranceles y de métodos para el resto de la obra social. Entonces, me parece que el Estado tiene toda el poder de imponer una historia clínica única, un nomenclador único para toda la provincia y un precio testigo, digamos. Bueno, este es el precio de Córdoba, de ahí más, si quiere tener sábana de seda, pagará más, lo que sea. Entonces, estandarizaríamos la prestación, la información, se sería todo mucho más simple. Todo eso para implementarlo demora, mentira. O sea, hoy con el nivel informático que tenemos todos, en pocos meses, esto es implementado. Entonces, es una cuestión de decisión política. E imponerle a la actividad privada que tenga reglas. O sea, no puede cada uno elegir su código. Muy bien, nos enseña que estamos, estamos por el tiempo cumplido, así que no sé si terminó el partido y terminamos nosotros. Bueno, ¿cómo terminó el partido? Podemos saber resultados. 0-0 terminó. Bueno, no sé si querés hacer algún aporte, Daniel. Comprometerlo para que volvamos a hacer un programa, pero de sistema de salud. Los problemas de la salud de San Francisco, concretamente. ¿Cómo no? Así que bueno, van a estar invitados. Bueno, nos estamos viendo Perdón, ¿iba a decir algo? No, que quedó para otro día el por qué se subsidia la educación en la provincia de Córdoba y no la salud. Sí, hoy escuchaba un dato muy interesante. La salud, el sistema de salud emplea a más gente que el sistema automotriz, por ejemplo, de Córdoba, al que se da tanta y tanta importancia, ¿no? Y no a la salud. A pesar de que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos, Jorge. Sí, muchas gracias, Daniel, de versarnos sobre estas enfermedades crónicas. Muy entretenida, Charlie. Y esperamos que también la audiencia haya quedado conforme. Como sabemos decir, como nadie ha preguntado, no entendieron nada o entendieron todo. Espero tener esta última opción. Buenas noches. Chao, hasta luego.